Misión Cristiana Calvario Escuintla Centro, por este medio se hace presente en sus hogares. Por el impedimento que hay de reunirnos en la iglesia, Dios nos está dando la oportunidad de compartir la palabra y posiblemente llegar más lejos de cuando estábamos dentro del templo. Y esta mañana es una bendición para nosotros poderles compartir el conocimiento, la revelación que Dios últimamente está dándonos para que seamos una iglesia gloriosa como la que espera el Señor que tengamos. Voy a leer un pasaje muy importante y lo encuentro ya en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 3, el cual dice de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este versículo es muy importante que lo entendamos, porque muchas veces nosotros o muchos creen en un Dios histórico y no se han dado cuenta de la capacidad del Dios que tenemos, que es un Dios real, único y verdadero, como lo dice aquí nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es muchas veces, ¿conocemos a Dios tal como Él es? ¿O simplemente tenemos una idea como es Él por lo que nos han contado, por lo que hemos leído en unos libros, pero la certeza, cuál es la verdadera naturaleza de Dios, son pocos los que lo saben? Entonces, esta mañana voy a tratar con la ayuda del Espíritu Santo, de formarles un concepto a ustedes, lo que en sí es nuestro Dios. Cuando dice el único Dios verdadero, eso nos indica que hay muchos dioses, hay dioses falsos, pero el único verdadero es nuestro Dios. Y por desconocimiento de la capacidad, por el concepto que muchos manejamos de Dios, es que muchas veces no disfrutamos de sus bendiciones, muchas veces dudamos de sus bendiciones. Pero Jesucristo nos da la enseñanza: conozcan, esta es la vida eterna. La vida eterna no consiste en un ministerio pastor, que yo sea apóstol, que sea profeta, que sea evangelista, que sea maestro, que sea un buen cantante, que sea un misionero, que sea un buen músico. No consiste en eso la salvación. La salvación consiste en que lo conozcamos a Él tal como Él es, único y verdadero, el cual nuestro Señor Jesucristo nos da la directriz de que lo conozcamos a Él. Allí dice, allí y no en otro medio está la vida eterna. Dice allá en Colosenses capítulo 1 y versículo número 9, nos encontramos con que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Colosas lo más importante en la vida de un cristiano. Dice en el versículo 9 del capítulo 1, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. La vida cristiana, amados hermanos, no solamente es reunirnos en la iglesia y celebrar un servicio de avivamiento, un servicio de adoración, un servicio de oración. No consiste tanto en eso, sino que sepamos, tengamos un conocimiento pleno del Dios que tenemos, un Dios que hizo los cielos y la tierra, un Dios que no hay alguien que se pueda comparar con Él. Entonces el apóstol Pablo ora bastante para que la iglesia de Colosa no fije su fe en una
fábula, una idea de un Dios. Él dice, crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Cómo es Dios? Y de la manera que nosotros podemos conocer a Dios, entonces vamos a tener una vida de victoria, una vida sin... Que vienen los problemas, pero no nos afligen. Ahora que está esta pandemia, esta crisis que está viviendo el mundo, pues hay zozobra, hay confusión, y hay muchos que le atribuyen de que Dios ha enviado esto y ignoran de que Dios es amor. Sinceramente, la culpa no sé si es de nosotros o es de la naturaleza, pero Dios es un Dios bueno. Lo importante es que en estos tiempos que estamos experimentando, nosotros los aprovechemos para buscar más de Dios. Resulta que ahora con lo que está pasando, me resulta que todos somos hijos de Dios. Todos están invocando a Dios. Todos están afligidos. Se programó un ayuno a nivel nacional. Sinceramente, amados hermanos, cuando la Biblia o las Escrituras nos enseñan a nosotros quiénes son los verdaderos hijos de Dios, no es porque yo practico una religión, no. Tiene que haber un motivo muy fuerte, y ese es haber nacido de nuevo. Las Escrituras nos dicen a nosotros que a los suyos vino Jesucristo, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que lo hemos recibido, dice claramente su palabra, a los que le hemos recibido, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no es por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Esto es por obra del Espíritu Santo. Desde el momento que usted y yo hemos nacido de nuevo, adquirimos la naturaleza de Dios. Adquirimos su carácter, adquirimos una identidad que se había perdido. Ahora nosotros tenemos, ¿cómo voy a demostrarle yo al mundo? ¿Cómo voy a demostrarle yo a todas las personas si soy un hijo de Dios? Pues la manera como voy a hacerlo es expresando a Cristo Jesús en mi vida. ¿Cómo? Con un estilo de vida de acuerdo a la naturaleza que ahora tenemos. Entonces, el conocimiento de Dios, hermanos, no consiste solamente en creer, sino hay que creerle a Él, y aparte de eso, tener experiencias personales con Él, experimentar su fidelidad, mantenernos sobrios ante esta situación, siempre confiando en sus promesas. Allá en el Evangelio de Juan, siempre en capítulo 20, Jesucristo, cuando se acerca la mujer Magdalena, le dice, ¿quiere tocarlo? Él le dice, no me toques, todavía no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí Jesucristo está confirmándonos a nosotros que Dios es nuestro Padre, y como tal nos debemos acercar a Él, como tal debemos tener nuestra confianza. Él tiene cuidado de nosotros en todo momento. Su fidelidad ha sido firme, ha sido fiel de una manera tan maravillosa, que a pesar de la situación que se está viviendo, Dios nos ha dado paz. Ahora, ¿cuál es mi función ahora como hijo de Dios? ¿Cuál es la función suya como hijo de Dios? No como un religioso, no porque esté practicando usted una religión, no porque usted tenga 80 o 60, 40 años de ser evangélico o cristiano, no porque usted desempeñe un cargo en la iglesia. Eso no le garantiza a usted ser un hijo de Dios. La garantía de ser un hijo de Dios es que expresemos a ese Cristo glorioso que vive en nosotros. Esa es la diferencia entre creer y creerle a Él. Yo tengo la certeza de que Dios, en su gran misericordia, está esperando una reacción positiva de parte de la humanidad. Que se recuerden de que Dios es el único que tiene control sobre todo el universo. Si Él lo hizo, entonces espera una respuesta. Últimamente, en varios programas o mensajes cristianos que se vieron por el Facebook, usaron mucho un versículo que
la verdad lo usaron como un escudo, pero sin realidades. Y es el versículo que está allá en Segunda de Crónicas 7:14. La verdad que dice: si mi pueblo se humillare. ¿Qué clase de humillación es la que quiere Dios que tengamos nosotros? No solamente porque estamos en una situación crítica, entonces ya Dios está obligado a respondernos. No es porque nos pongamos de acuerdo entre organizaciones y otras corrientes religiosas, Dios se va a apiadar de nosotros. No. Cuando habla de humillarse, quiero decirle que lo que Dios quiere es un cambio de vida. Que reconozcamos la condición, cómo estamos delante de Él. Si lo estamos agradando, si lo honramos como Él se lo merece. El hombre no quiere reconocer sus pecados. En estos días el gobierno dictó esto del ayuno, pues muchos se pusieron en ayuno, pero nunca han visto cómo están por dentro, si tienen a Cristo, si tienen una buena relación con Dios. Yo me imagino, y estoy en lo cierto, ¿qué va a pasar después que pase esta crisis que se está viendo a nivel mundial? ¿Qué va a suceder con la gente que ahorita está preocupada? Con esa gente que está orando, otros están rezando, otros están ayunando y muchos están orando y pidiéndole a Dios que tenga misericordia, que Dios guarde a nuestra familia, que Dios guarde a la humanidad, que Dios tenga misericordia. ¿Qué va a pasar después que pase esta crisis? ¿Qué va a suceder en nuestras vidas nuevamente? ¿Volveremos a esa vida desenfrenada o buscaremos más de Dios? Esa pregunta se la dejo a usted, y usted puede responderse a sí mismo cuál va a ser su reacción cuando pase esta tormenta. Porque muchas veces eso es lo que nosotros aprovechamos y decimos: Señor, ayúdame, pero hasta que estamos en el problema. Mas, sin embargo, hermanos, yo creo que una de las cosas que debo de hacer es hacernos un examen a nosotros mismos, cómo está nuestra relación con Dios, para que yo pueda tener el aval, para que yo pueda tener derecho de decirle a Dios que extienda su mano sobre mi familia, que extienda su mano sobre nuestra nación, que extienda su mano sobre todos aquellos que están internados por la enfermedad. ¿Cómo yo voy a tener aval si en mi corazón no vive Cristo Jesús? Jesucristo en su palabra nos deja a nosotros: separado de mí, nada pueden hacer ustedes. Entonces es necesario, amigos y hermanos, que esto nos permita a nosotros acercarnos más a Dios. Pero que cuando pase esta crisis, sigamos sirviéndole a Dios. Se sabe que en muchas iglesias muchos están llegando o están pidiendo oración porque se recuerdan que hay Dios. Pero cuando eso termina, vuelven a vivir esa vida desordenada. Ahora, la Escritura aquí nos da un buen ejemplo y dice que el hijo pródigo reaccionó a la vida que estaba llevando, una vida desenfrenada, una vida desordenada, que no tenía propósito, mas sin embargo llegó a reconocer su estado espiritual, llegó a reconocer su estado físico, llegó a reconocer que hacía falta alguien en su corazón. Y dice que al reconocerlo, se levantó y fue a su padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. Mas sin embargo el padre lo recibió con los brazos abiertos, porque si algo quiere Dios es un corazón contrito y humillado, un corazón transformado. Esto es lo que Dios quiere, porque quiere que su Espíritu Santo esté morando en un corazón que sinceramente ame, un corazón que sinceramente perdone, un corazón que no tenga ninguna maldad, una raíz de amargura, porque ese corazón es el templo del Espíritu Santo.
Entonces, esta de si mi pueblo se humillare y si reconocieran sus pecados, se apartaran de sus malos caminos, eso solamente se tomó como un eslogan. Pero la realidad es otra, hermanos. La realidad es que tenemos que hacer cambios. Y la gente que está allá afuera, que todavía no conoce a Cristo Jesús, por medio de esa relación que tenemos con Dios, por medio de ese estilo de vida que estamos llevando, entonces la gente va a creer que el Evangelio sinceramente es poder de Dios, cambia las vidas. Ahora, ¿por qué mi estilo de vida tiene que ser diferente? Pues claro, es porque la naturaleza que ahora está en nosotros es la naturaleza de Dios. Me recuerdo cuando Jesucristo fue bautizado. Dice que cuando Él salió de las aguas, en el capítulo 13, verso 17 de Mateo, salió de las aguas, dice que el Espíritu Santo descendió sobre Él, pero se escuchó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. La pregunta es, ¿por qué Dios tenía contentamiento en la vida de Jesucristo? Era porque Jesucristo no perdió su naturaleza. Jesucristo, aunque se hizo hombre, mantuvo esa naturaleza, esa genética del Padre. Y esa genética es transmitida a nosotros también. Ahora que ya somos hijos de Dios, la genética de Dios está en nuestras vidas. Y por medio de esa genética tenemos que expresar la vida que Cristo ha puesto en nosotros. Ahora bien, allá en el libro de Romanos capítulo 8 y verso 28 y 29 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, para aquellos con cuyo propósito fueron llamados. Pero es más claro el apóstol Pablo en el versículo número 29, donde ahí nos dice a nosotros cuál es el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas. No simplemente de que yo sea pastor, no simplemente de que todos tengan sus diferentes ministerios, no, el propósito fundamental de nuestro Dios, dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Entonces, ¿cuál es el propósito fundamental? No es que yo sea un gran orador, no que yo sea un buen músico, un buen predicador, un buen pastor. No, el propósito de Dios es que yo llegue a tener la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esa imagen se refleja en nosotros por la naturaleza que ahora hay en nosotros, por la genética que hay en nosotros. Cuando Jesucristo le dice a la samaritana, que viene el tiempo y es ya de que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Muchas veces nos enfocamos a de que Dios anda buscando verdaderos adoradores, pero como sabemos que Dios es la verdad, que el Espíritu es la verdad, que Jesucristo es la verdad, entonces para Él todos tenemos que ser verdad. No busca solamente verdaderos adoradores, busca verdaderos cristianos, busca verdaderos apóstoles, busca verdaderos profetas, busca verdaderos evangelistas, busca verdaderos pastores como verdaderos maestros. Y es ahí donde cada uno de estos ministerios va a revelar esa genética que tiene del Padre. Porque eso fue lo que hizo Jesucristo. Él desde su niñez vivió una vida impecable. Él no perdió su identidad. Él sabía que reconocía a José como su padre y a María como la madre, pero él sabía que su padre estaba en los cielos,
De tal manera que en cierta oportunidad dice que Jesucristo se quedó perdido, pero como nos enseñaban a nosotros, los perdidos eran los papás. Él estaba, y cuando ellos regresaron preocupados a buscarlo a él, le llamaron la atención. Le dice: ¿qué es lo que has hecho con nosotros? Te hemos buscado por todas partes y no te encontraban. Y Jesucristo le dice así con toda suavidad, le dice: ¿acaso no saben ustedes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Eso quiere decir que Jesucristo no ignoró que Él era hijo de Dios y siempre se sujetó a la autoridad de José. Entonces vemos, hermanos, que si Dios anda buscando verdaderos cristianos, es porque hay falsos cristianos. Si anda buscando verdaderos apóstoles, es porque hay falsos. Si anda buscando verdaderos profetas, es porque hay falsos. Si anda buscando verdaderos evangelistas, etcétera, etcétera, es que hay falsos. Entonces, la preocupación de nosotros, hermanos amados, no es por desempeñar un ministerio, ni por salir por la radio, ni por la televisión, ni en campañas masivas, no. Es la identidad que tenemos de nuestro Dios. Creo que... Muy bien. Ahora, dice Juan capítulo 23, mas ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, los verdaderos apóstoles, los verdaderos evangelistas, los verdaderos cristianos, son los que van a adorarle a Él en espíritu y verdad. ¿Cuál es su postura, amado hermano? ¿Usted ya nació de nuevo? Le recuerdo que hay 4 pasos para que usted pueda ser un verdadero hijo de Dios. Que usted haya reconocido su condición y haya tenido un arrepentimiento genuino y convertirse al Señor. El otro paso es que usted debe de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. El otro paso es que usted confiese que Jesús es el Señor de su vida. El otro paso es que usted se bautice, y ahí viene el nuevo nacimiento. Ahora bien, ¿cómo se ha bautizado usted? Esto no es una herejía, no, eso simplemente es una aclaración. La Biblia nos enseña a nosotros, o las Escrituras, dice: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. ¿Cuántas personas por dogmas pastorales han llegado al Evangelio y por motivos ajenos o antibíblicos los han tenido ahí entretenidos y no los bautizan porque primero tienen que darle doctrina, unas enseñanzas de sus responsabilidades? Entonces hay personas que se han muerto siendo evangélicos pero que no fueron bautizados. Entonces los pasos importantes aquí es de que primero hay un arrepentimiento claro. Ese arrepentimiento va a provocar que nosotros no volvamos al pasado. Cuando Pedro le está predicando a la muchedumbre, le dice eso: arrepiéntanse y conviértanse. Y posiblemente allí, entre toda la muchedumbre, habían personas que dijeron a sí mismo: pero si yo lo negué, pero si yo blasfemé contra él, yo fui parte de los que se burlaban de él cuando lo vistieron de púrpura, yo fui parte de los que lo escupieron, yo fui parte de esto y de esto. Mire, a Dios no toma en cuenta esas cosas, porque dice que Él ahora pasa eso por ignorancia, pero manda que todo hombre se arrepienta. Entonces, esa es lo que tenemos que hacer nosotros, como si queremos ser hijos de Dios, es que reconozcamos nuestra condición, si nuestra relación con Dios está bien o está mal. Si está bien, pues qué bueno, tenemos confianza con Dios, que aunque pasemos por momentos difíciles, tormentosos, pero en el Salmo 40, verso 1 dice que Dios ha escuchado mi oración, dice, y me ha hecho salir, dice, me ha hecho salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y ha puesto mis pies sobre la roca,
y ha puesto un cántico nuevo en mis labios. Ahora, no es que Dios lo haya sacado, me dice, me hizo salir. O sea, Dios pone en nosotros también que nosotros actuemos, que reconozcamos nuestra condición. David lo está diciendo aquí claramente, me hizo salir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona que no tiene a Cristo? Personas que no tienen paz, es que reconozcan su condición. Dios es tan bueno y tan misericordioso que Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento para adquirir esa vida nueva que nos ofrece por medio de Cristo Jesús. No una vida así como se la disfrutan muchos, no, una vida como la que tuvo Jesucristo, vida en abundancia. Que esa vida nos produzca gozo a nosotros, que esa vida nos produzca a nosotros paz. Esa paz que dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo vamos a hacer entender a la gente que nosotros tenemos paz? Pues tener control de la situación que estamos viviendo. Es cierto que estamos encerrados en nuestras casas, no podemos salir a otras partes, pero qué bueno, hay mejor relación familiar, ya tenemos las cosas bonitas que no las hacíamos, ahora las estamos aprovechando. Todas esas cosas que están sucediendo, aprovechémoslas para bien. La Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ahora, la pregunta que puedo hacerles ahora, amados oyentes, donde quiera que estén, yo sé que hay varios conectados. La pregunta es, ¿cómo está nuestra relación con Dios? La respuesta la tiene usted, pero si dice que la paz de Él sobrepasa todo entendimiento, es porque a pesar de las adversidades mantenemos la cordura, mantenemos la paz, la confianza, sabemos que de esto vamos a salir, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. Muy bien, ahora la postura suya. Dios ya nos da la oportunidad, dando a su Hijo para que nosotros lleguemos a tener la vida eterna. Allá en Juan capítulo 3, verso 16, nos muestra, Él dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dios lo ama a usted. Dios no se ha olvidado de usted. Yo se lo puedo decir por experiencia, porque los que reconocemos que Dios como nos mostró su misericordia aún siendo mundanos. Cuando nosotros estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Él siempre estuvo atento a nosotros, nos libró de enfermedades, nos libró de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios en su omnisciencia, allá en su presencia, ya nos había elegido a nosotros. Y ahora nosotros, dice aquí la palabra del Señor, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Eso quiere decir que lo que dice también el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 30, dice: nadie viene a mí si no me lo envía mi Padre, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Eso quiere decir que a pesar que estábamos en el mundo, éramos de Dios. Ya nos había predestinado, según lo que dice Efesios capítulo 1 y verso 3 y 4, dice que antes de la fundación del mundo ya nos había elegido a nosotros. ¿Pero para qué? Porque tenía un propósito. Y no tener conocimiento de Dios, tampoco conocemos sus propósitos. Cuando estamos pasando por estos momentos, no entendemos que hay un propósito de Dios ahí en nuestras vidas. No es un propósito de que viajemos a otros países o que vamos a tener abundancia de dinero. No, el propósito es de que ahora es cuando le demostremos al mundo, como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Este es el tiempo donde los verdaderos cristianos se van a poner en pie
declarando en victoria. Aunque otros estén acobardando, el cristiano debe estar siempre positivo. Jesucristo dijo: cuando estas cosas sucedan, levanten sus cabezas, porque su redención se acerca. Es el tiempo de demostrarle al mundo en quién creemos nosotros. Este es el tiempo que nosotros vamos a demostrarnos a nosotros mismos y estar seguros que nuestra confianza, nuestra convicción está en nuestro Dios. Tuyos eran, dice, y tú me los diste. Quiere decir que Dios, aún cuando nuestros padres no se habían conocido, ahí ya Dios nos había conocido a nosotros. Cuando ellos todavía se enamoraban, ya Dios nos conocía a nosotros. ¿Para qué? Para sentarnos en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. ¿Cómo voy a lograr eso? Pues reconociendo mi condición de pecador, reconociendo mi falta de conocimiento de Él, reconocer mis errores, mis debilidades, y decirme: Señor, ayúdame, quiero ser un buen hijo, un hijo que te honre, un hijo que pueda revelarte a ti en mi vida. Esa genética que has puesto en mi vida tiene que ser para transformarme, para vivir una vida como dice tu palabra, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie va a ver a Dios. La garantía de ver a Dios es vivir un estilo de vida de acuerdo a nuestro modelo, y nuestro modelo es nuestro Señor Jesucristo. Misión Cristiana del Calvario está muy bendecida por esa obra que Dios está haciendo con nosotros. Nos está permitiendo expandirnos por todos los países. Está revelando sus promesas, está revelando sus propósitos. Ahora que el señor gobernante proclamó el día de ayuno, quiero decirles en el nombre del Señor, y para Él sea la gloria, esta semana que hoy estamos terminando en la Misión Cristiana de Calvario, Escuintla Centro, hoy estamos terminando esos 7 días de ayuno, pero eso no se hizo porque lo dijo el gobernante. Eso ya estaba programado mes y medio antes que apareciera esta enfermedad. Eso quiere decir que si hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios, Dios nos irá revelando sus propósitos. Ahora, ¿cómo voy a entender los propósitos? Pues adquirir conocimiento, conocer a Dios, al único Dios verdadero. Aquí no hay otro Dios que pueda compararse a Él. Él dice: fuera de mí no hay quien salve. Yo soy el único. Entonces, ¿qué es lo que quiere la humanidad? Pues saber de un Dios bueno. ¿Cómo lo van a conocer? Expresando nosotros la naturaleza de Dios, expresando esa genética que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ya no somos de este mundo, aunque estemos en este mundo. Ya no practicaremos las cosas de este mundo. Quiero pedirle a Dios que esta enseñanza haya llegado a sus corazones. No tenemos un tiempo límite. Lo que nos interesa es que usted conozca a Dios. La única fuente de vida es Dios. El único camino a la salvación es Dios por medio de Jesucristo. No hay otra alternativa. Dios siempre lo ha buscado a usted. Dios lo ha guardado de accidentes, de enfermedades, como lo hizo con muchos de nosotros. Dios le ha demostrado a la humanidad su misericordia. Estas experiencias que estamos teniendo, no las tomemos como castigo, no, tomémoslas como una escuela. Es un proceso. Dios está trabajando en nuestras vidas porque quiere llevarnos a la perfección. Quiere llevarnos a que esa imagen de Él, esa naturaleza de Él, sea conocida por todas las naciones. Y esta mañana nos hemos tomado este tiempo, en vista de que no podemos reunirnos en la iglesia, para proclamarles a ustedes y decirles que Dios los ama. A pesar de lo que sean, Dios los ama. Dios nos ama a todos por igual. Pero la pregunta es, ¿qué va a suceder el día que nosotros partamos de esta tierra? Todo depende qué relación tengamos con nuestro Dios. Yo les animo con todo mi corazón
Este es el tiempo de tener un verdadero encuentro con Dios. El apóstol Pablo nos da una señal, una muestra de conocer a Dios. Él no fue a un seminario bíblico, él no estuvo en ningún congreso, a él nadie lo instruyó, sinceramente solo abrió su corazón, inmediatamente tuvo el conocimiento, quién le estaba hablando. Por eso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la actitud de una persona que conoce a Dios, conoce su corazón, conoce sus pensamientos, conoce sus propósitos. ¿Qué nos dice Dios a nosotros primero en la Escritura? ¿Saben qué dice? Lo que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha subido al corazón de los hombres, son las cosas que Dios tiene para todos aquellos que le aman. Dice: pero el Espíritu Santo, que conoce lo más profundo de Dios, Él nos revela a nosotros esas cosas. ¿Cómo vamos a aprovechar esas grandes bendiciones? Teniendo un conocimiento que Dios es un Dios de propósitos. Yo sé que vienen tiempos gloriosos. No nos acomplejemos, no nos confundamos. Vivamos confiados en Dios. Si Pablo dijo: heme aquí, yo voy a hacer lo que tú quieras, se sometió inmediatamente a su gobierno. Y eso es lo que precisamente falta en el pueblo cristiano: reconocer gobierno. Dice la Escritura allá en Colosenses 1:13, dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cuál fue el propósito de sacarnos de esa oscuridad? ¿Cuál fue el propósito de sacarnos de ese tormento, de esa vida pagana, de esas vanidades? ¿Cuál fue el propósito de sacarnos de un gobierno donde estaba destruyendo nuestras vidas, nuestros hogares? ¿Cuál fue el propósito? Pues trasladarnos al reino de su Hijo, donde hay paz, donde hay gozo, donde hay bienestar, ahí hay perdón, ahí hay amor, porque ya tenemos quien nos gobierne. Todo cristiano, ya no voy a hablar de evangélicos ni de creyentes, todo cristiano debe de reconocer que fue trasladado al reino de su amado Hijo, y el estar en ese reino también indica que estamos bajo gobierno. Y el estar bajo gobierno, estamos ya dados a que tenemos que obedecer los mandatos, los decretos que Dios ha establecido en su palabra. Por eso, cuando usted tenga el deseo de buscar de Dios, busque una iglesia, pero no solamente para huir de las enfermedades, de la pobreza, no. Busque a Dios porque hay un vacío en su corazón que solamente Él puede llenarlo. Acérquese a una iglesia, pero sométase inmediatamente al señorío de nuestro Señor Jesucristo, para no ser simplemente un creyente o un evangélico, pero que vive una vida desordenada. Nos han mentido cuando nos dicen que solo con levantar la mano yo tengo vida eterna, yo tengo todos los derechos de Dios, que Dios está obligado a cuidar mi casa, que Dios está obligado a cuidar mi carro, que Él tiene que andar conmigo donde quiera que yo ande. No. Es que tenemos que reconocerlo no solamente como Salvador, sino el Señor de nuestras vidas. Si Él es el Señor de nuestras vidas, tiene control de nosotros porque estamos bajo su señorío. Yo le aconsejo a los hermanos que están viendo por las redes y los que están escuchando, que sometámonos al gobierno de Dios. Él tiene grandes cosas para nosotros. Solo nosotros tenemos conocimiento, o muchos tienen conocimiento de las promesas, que allá vamos a caminar en calles de oro, que hay un mar como de cristal, que ahí las puertas son de perla. Para que nosotros lleguemos allá, amados hermanos, tenemos que vivir bajo el gobierno de Dios, hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dios, en su gran misericordia, nos llama la atención, como se la llamó a la iglesia de Roma. Dice: ya no se conformen a este siglo,
ya no se conformen a esta vida evangélica que llevan, ya no se conformen con esos logros que hasta ahora han tenido. No, deben de cambiar de pensamiento, cambiar de ideas, cambiar de razonamiento, y ahora para que ustedes puedan comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Les dejo este mensaje en sus corazones, esperando que Dios, por medio de su Espíritu Santo, pueda decirles que hay perdón hasta para el más vil pecador, pero debe arrepentirse y tener un verdadero encuentro con el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro por los que están conectados, Señor amado, por cada miembro del cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Te pido por ellos, Señor, pero también te pido, Señor amado, que pongas paz en los corazones de aquellos que están confundidos por esto que está aconteciendo, por las noticias, Señor, que vienen, que son trágicas. Dales paz, Señor, que tu Espíritu Santo los consuele. Creo que detrás de todas estas cosas hay un propósito muy hermoso para cada uno. Que por medio de estos acontecimientos, Señor, ahora la gente crea de que hay un único Dios, amados. Que no es la riqueza, no es la fama la que va a hacer cambios en nuestras vidas. Es la presencia de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Muchas gracias, amado Dios, por lo que ahora nos has permitido hacer en Cristo Jesús. Amén. Quiero darle gracias a los que están conectados. Yo sé que allá tenemos al pastor Carlos Ovidio Rojas, allá en los Estados Unidos. Él fue uno de mis discípulos y ahora, a Dios gracias, está pastoreando allá en los Estados Unidos. Qué bueno, me gozo por su vida, por su ministerio. También el hermano Adolfo Juárez, también en Estados Unidos. Tenemos a Selvin Tunches Noriega también conectado. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y muchos hermanos, hermana Sonia allá en Santa Lucía, y hermanos de aquí, las colonias, que también tuvieron a bien poder escuchar esta palabra. Los bendecimos y gracias por habernos escuchado. Amén.